Un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver cómo efectúa Construcsoft el cálculo de la fórmula polinómica en el proceso de valorización para obtener el coeficiente de reajuste de la valorización. Estando en una obra, cualquiera, en este caso obra de señalización vial, en el menú del sistema tenemos valorización y ahí tenemos cálculo de la fórmula polinómica. Supongamos que estamos recién en el primer mes efectuando la primera valorización. Tenemos dos secciones, cerco perimetral y el cerco y la señalización, y hemos valorizado solo en la sección de señalización. Colocamos acá el presupuesto contratado. Y en fórmula polinómica creamos la fórmula polinómica. Tenemos la fórmula polinómica, tenemos los índices, los coeficientes de incidencia, los cuales suman 1. Vamos a generar ahora los índices unificados. Tenemos el índice, el 0,4, agregado fino, y es el 30%, que representa 30% en este monómero. Y está conformado por el bloque y ladrillo. Y tenemos aquí el 70%. Es el primer monomio. El segundo monomio es 100% del índice 0,8. El tercer monomio es la composición de dos índices, el 37, digitamos acá el 37, y el 49. Del 37 tenemos 37% y del 49 63%. El otro monomio está conformado también por dos índices, por el 46 y por el 65. Del 46 tenemos 12% y del 65 88%. El otro monomio es la mano de obra, que es el 47, 100%, y otro monomio que es el 39, índice general de precios al consumidor, que es 100%. Aquí hemos conformado la fórmula polinómica de la señalización. Vamos a conformar también la fórmula polinómica del cerco perimetral. Del 30 tenemos 100%, de 39 100%,
pero vamos a dejarlo como cuarto monomio. Segundo monomio, el 47, 100%, y tercer monomio, el 49, que es el 100%. Como ven, bueno, aquí los coeficientes ya estaban alimentados, los cuales suman 1, y los monomios también suman 100%, igual en este caso en la fórmula polinómica. Una vez conformada la fórmula polinómica, ingresamos al cálculo del coeficiente de reajuste, donde el sistema nos solicita los índices de la fecha del presupuesto base, que son los índices R, y los índices del mes de la valorización es el índice R. En este caso no hemos necesitado alimentar los índices porque el sistema ya los tenía almacenados, que son índices almacenados de otras obras. Y obtenemos, salimos de acá, tenemos ya el coeficiente de reajuste, la valorización, el coeficiente de reajuste y la valorización actualizada. Del cerco perimetral, como no tenemos ningún avance, no tiene cálculo el centro perimetral. Al imprimir la fórmula, tenemos el siguiente reporte, en el cual tenemos los índices. Aquí quizá habría que unificar los textos, para lo cual podemos nosotros regresar y en la fórmula polinómica dejar un solo índice. Estos están agrupados, vamos a eliminar esto. Sea este índice herramientas con maquinaria, dejemos el equipo. Y este índice que está el malla de acero, y dejemos malla de acero, y dejemos mejor los tubos de fierro y saquemos la malla de acero. Muy bien, vamos ahora sí, imprimimos la fórmula y tenemos la fórmula polinómica de la sección de señalización. Construcsoft también permite calcular el coeficiente de reajuste de cualquier obra que no esté alimentada en Construcsoft. Para ello bastará solo crear la obra, generar los meses de las valorizaciones, ingresar a la fórmula polinómica, crearla y alimentar los índices unificados. Como verán, este proceso es muy sencillo. Les recomiendo descargar desde www.construcsoft.com el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construcsoft, el Construcsoft gratis, que le permitirá presupuestar obras. Espero que este sistema sea útil para su empresa. Suscríbanse y recomiéndenlo. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.